y haber perdido cualquier tipo de complejo, toca ahora hacer la visita de nuestro patrimonio. Como sabéis, esta es una actividad, unos encuentros que tienen muchas facetas. Hemos tenido música, los blogueros explicando las características de su trabajo, el taller de estuco que acabamos de tener, las exposiciones, y nos parecía importante que también llevaran como añadido una visita a algunos elementos muy significativos de nuestro patrimonio, precisamente de época medieval, andalusí, llámenlo como quieran. Entonces se nos ocurrió que era una buena idea, porque había mucho patrimonio para enseñar. Además, nos pareció que debíamos hacerlo al menos en 2 días. Pero quiero que tengan claro una cosa, tanto los que vienen de fuera como los que sois de aquí. No vemos todo. No vemos ni siquiera la mitad de lo que podría verse. Vemos solamente un ejemplo, algunas muestras para que tengamos una idea, pero ni muchísimo menos agotamos lo que sería la cantidad de visitas que sobre el patrimonio medieval de Ceuta podrían hacerse. Por ejemplo, hay un sitio especialmente destacado que a mí me gusta muchísimo, que son las murallas de la Frac, las murallas de Almansura, las que están en Villavovita, que me parecen espectaculares y nosotros ni siquiera vamos a pasar cerca. Es decir, que las cartas que jugamos en esta partida no son todas las que tiene Ceuta para poder mostrar. Entonces lo que hemos intentado hacer unos recorridos un poco lógico, atendiendo a la cercanía y al interés que tuvieran los diferentes elementos patrimoniales. Y como el taller de estuco se ha celebrado en la biblioteca, pues nos ha parecido que ver el yacimiento que está integrado en la biblioteca era lo más lógico. Así que hoy lo que hacemos es vemos el yacimiento de Huerta Rufino, que es como lo llevamos habitualmente, y después nos vamos a acercar a ver el baño árabe. El baño árabe es una visita un poco especial, como sabéis. El baño árabe no está abierto al público normalmente, por lo cual es una oportunidad de ver un monumento que normalmente no tiene un acceso tan directo. Es verdad que ha habido visitas de turismo, es verdad que ha habido visitas que hemos organizado de patrimonio, es verdad que se intenta poner en marcha otra vez, pero no tienen ahora mismo un horario definido, al menos que yo sepa. Con lo cual, perdón. ¿sí? Los martes a las 5 de la tarde. Los martes a las 5 de la tarde. Todos los martes a las 5 de la tarde. La visita al baño. Está abierto todo el año. Lo que quiero decir es que no tiene una visita regular como un museo, como una biblioteca, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Eso sí, exacto. Tiene razón. O sea, que una... Ahí tiene razón. No, hombre, yo lo he dicho porque para que el que quiera ir, que puede ir los martes por la tarde, que está... Se trata entonces de que aprovechéis también esa visita. Y además habéis tenido un poco de mala suerte porque yo no soy guía, con lo cual lo hago bastante peor que una persona que está especializada en mostrar cosas a un grupo de ciudadanos interesados. Yo soy solamente arqueólogo y me explico muy mal. Así que yo les pediría que por favor, cuando no entiendan algo, cuando yo no me explique, cuando diga cualquier cosa que les suene rara, párenme y con toda confianza, oye Fernando, no me entero de nada, no está claro, no te explica, no sé, ¿vale? Sin ningún apuro. Y además, lógicamente, es una visita que hace alguien que, como os digo, no tiene esos mecanismos, esa formación para explicar las cosas, y la haré de un modo muy personal, es decir, como a mí me gustaría que me la explicara. Entonces haré hincapié en algunas cosas, que a lo mejor van a hacer ustedes una visita de esta con los compañeros de turismo, que les explicarán otros aspectos o incidirán más en una cosa que en otra. Y a mí me gusta empezar por aquí porque yo creo que entender un yacimiento arqueológico no es sencillo. Normalmente lo que hay son unos cuantos restos en el suelo y alguien se tiene que imaginar qué hubo ahí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me lo han escuchado quienes hayan asistido a alguna de las visitas que he hecho muchas veces. Un arqueólogo le enseña 4 piedras, seguidas una de otra, y dice que esto era el Palacio Diocleciano, tenía 500 metros de alto, un hipódromo, mármoles, y uno dice, bueno, yo lo que estoy viendo son 4 piedras y todo lo demás es fe. Es que me creo lo que usted me está diciendo. Entonces, por eso me parece que es importante este recurso, por ejemplo, a las maquetas, a las restituciones, a las idealizaciones, a los audiovisuales, porque aportan una visión que a lo mejor un arqueólogo no lo tiene muy claro, porque nosotros trabajamos en el sitio y no lo sabemos, pero para el que viene de fuera a veces es especialmente difícil enterarse. ¿Y qué es Huerta Rufino? ¿Qué es este yacimiento? Este yacimiento es un conjunto, un trozo de la Ceuta del siglo XIV, de finales del siglo XIV, entre 1350 y 1415, seguramente, aproximadamente, en esa fecha, una vivienda de nueva planta que se construye en ese momento. Antes no tenemos referencia de lo que había en este lugar, no hemos contado restos anteriores, y que prácticamente en 1415, después de la conquista portuguesa, se abandona. Se abandona y esta zona no se vuelve a ocupar de una forma efectiva,
como ustedes la ven ahora, hasta finales del siglo XX. Antes esto se llamaba huerta rufino, se llamaba huerta porque era una huerta, en un sitio donde no había un edificio construido, lo cual ha permitido que el grado de conservación de estos restos sea extraordinario, porque no han sufrido todo lo que es habitual en la arqueología urbana, pues hacer instalaciones, cañería, construir edificios, que eso es un poco lo que altera todo el subsuelo. Y me gustaría que empezáramos por aquí porque esta es una maqueta que se hizo cuando la excavación estaba todavía parcialmente hecha. O sea, esto no corresponde exactamente a toda la estructura que tiene ahí abajo, solamente una parte de ella. Y como ven, esto se trata de un conjunto de viviendas articuladas en torno a unas calles perfectamente rectilíneas. Y ven que tienen una especie de pórticos, que son unas puertas que se cerraban por la noche. Un autor de esa época, Al-Ansari, dice que en Ceuta había serenos que estaban pagados por los vecinos que cerraban y abrían las puertas. Porque el concepto del urbanismo islámico es bastante diferente del que tenemos nosotros. Uno usa una calle no para pasearse, no para ir para arriba y para abajo, como nosotros damos vueltas, ¿no? Dice, no, las calles sirven para ir a un sitio, para ir a una determinada vivienda. Y nadie que no tenga relación con estas viviendas tiene por qué estar por aquí paseándose. Si alguien tiene que venir a esta vivienda, bueno, pues viene, o usa la calle, es libre. Pero no es ese concepto de nos demos una vuelta, vamos a darnos una vuelta y paseamos por aquí y por ahí. Entonces esas puertas se cerraban para preservar la intimidad de estos hogares, que es algo fundamental en esta concepción. Verán ustedes, por ejemplo, que las puertas nunca se abren una frente a otra, para evitar que dos puertas abiertas pueda haber cierto cotilleo, cierta mirar en él. Cuando se construye, por ejemplo, un alminar de una mezquita, se tienen en cuenta las vistas, o sea, que la almohada cuando suba no tenga acceso visual a cualquier sitio. Y cuando uno quiere levantar una segunda planta, tiene que tener en cuenta que no vaya a entrar en la intimidad de su vecino. Esas son cuestiones que se tienen que tener en cuenta. Entonces ya os digo, una calle perfectamente rectilínea, con una serie de manzanas ordenadas de vivienda. Algo os llamará la atención, una calle rectilínea, urbanismo islámico. No sé si acordáis de un anuncio que había antes, un anuncio muy estúpido en televisión, apareció una chica y estaba perdida en la cama cuando de pronto, y aparece ella refugiándose en una pecería y aparece el protagonista, el muchachito, ¿no? Y que va a rescatar, entonces la saca por un laberinto de calles, que es un poco la imagen que todos tenemos del urbanismo islámico. Cuando vamos a Tetuán, cuando vamos a Chagüe, a todos nos llama la atención esas calles que se vuelven sobre sí mismas, que muchas veces no tienen salida, no tienen que volver. Eso es realmente cierto, pero es una fase muy avanzada, muy evolucionada. Estas casas, estas viviendas que ustedes van a ver aquí, no tuvieron posibilidad de tener ese desarrollo. Quizás con el paso del tiempo estas calles rectilíneas se hubieran convertido en eso, pero no lo llegaron a hacer, porque no hubo tiempo suficiente. Viviendas que están construidas en terrazas, es decir, en una ladera muy pronunciada, se van recortando, se van haciendo plataformas para poder encajar. Normalmente los muros de las terrazas sirven de espalda, de sustento a una de las viviendas, y a veces entre una vivienda y otra hay espacios que parecen vacíos de construcción, posiblemente huertos, zonas auxiliares, zonas donde se cultivaría algo. Viviendas que responden a un tipo que alguien lo identifica como un tipo ideal de casa musulmana, que es la casa de patio central con la habitación alrededor, pero que es una casa realmente mediterránea, ¿no? Diría que va mucho más allá que lo que es progreso. Como ustedes en esta casa, por ejemplo, es un gran patio a cielo abierto y toda la estancia alrededor, con una entrada en recodo para preservar esa intimidad de la vida familiar. O sea, uno no entra en una casa de este tipo y entra hasta el final, entra hasta el último cuarto. No, uno espera a que se le sea permitido el paso. Todas las casas con letrinas, es decir, tienen un servicio dentro de su casa. Estamos hablando del siglo XIV, no era habitual. Muchas de ellas con agua corriente a través de una serie de aljibes que tenían unas captaciones de aguas pluviales y prácticamente en cada uno de los patios hay un aljibe en el cual se acumulaban esas aguas. Como curiosidad, algunos de los husillos, el husillo es donde cae el canalón que conduce el agua, cuando lo excavamos en el año 95 funcionaba. Llovió un día y se llenó el aljibe. O sea, todavía seguía en uso, se había mantenido.
Eso digo, es una casa abandonada y que 500 años después uno la descubre y hay algunas cosas que todavía funcionan. Con unos tejados que, como ven, están vertidos hacia el patio, precisamente para recoger esa agua de teja, que no se han conservado en ningún caso, y en ningún caso de los que aquí hemos excavado tenemos evidencia de una segunda planta. Para los futir, las casas típicas de Tetuán, de la Medina, con la escalerita en la esquina, que luego sube a la planta, aquí parece que no funciona así, porque parece que todo está en un solo nivel. ¿Qué les digo más? Aseo, letrina, con habitaciones un tanto especiales. Una habitación en una de estas viviendas servía para muchas cosas, en un momento dado puede servir para casi cualquier cosa. Se puede cocinar casi en cualquier sitio, se puede recibir a alguien casi en cualquier sitio, pero hay cierta especialización. Hay unas grandes salas, normalmente con dos espacios, a la niña le llamamos, a veces le llaman alcoba o alcobilla, en los extremos, que suelen ser las salas de representación, las salas donde se recibe a la gente que viene a tu casa. Con cocinas independientes, en este caso, por ejemplo, hay una cocina donde se conservaba todavía los huecos donde se hacía el fuego. De hecho, encontramos la última leña que se usó en esa casa, con alacena. Y en este caso había una habitación tan especializada como esta, que llamábamos la habitación del agua. Es una habitación muy pequeña, con un brocal de pozo, o sea, con un acceso al aljibe. O sea, el aljibe se hacía a través de este brocal y a través de un brocal que también había en el pozo, en el patio, y que tenía una pequeña abertura en esta pared, que comunicaba con la cocina. De tal manera que uno podía ir a esa habitación, sacar agua y pasarla a la cocina sin necesidad de salir al exterior, sin necesidad de salir al patio. Que es una sofisticación ya importante. Casas que no son muy grandes. La más pequeña de la cual pudimos calcular la planta tenía unos 50 metros cuadrados, un apartamento actual. Y la más grande unos 100, 110 metros cuadrados, una vivienda de protección oficial, más o menos lo que es. Pero en las cuales el patio ocupa la mayor parte de la superficie, a veces el 60% de esa superficie, porque buena parte de la vida se hace en el patio. En un sitio con un clima estupendo, con lo cual normalmente ahí es donde se desarrolla la vida de estas familias. Familias que parece que no eran muy extensas. Las familias que no son grandes, no tienen un gran número de miembros. En general, había excepciones, como en todos los casos. Pero no parece que fueran una familia muy, muy amplia. Sobre todo porque en 50 metros cuadrados no puede vivir muchísima gente. Y luego con algo que es muy especial. Con un grado de sofisticación en cuanto al ajuar cerámico recuperado, al tipo de productos que se recuperaron, muy grande. Me voy a explicar. O sea, había como 50 tipos de codillas diferentes. Codillas son pequeños platos. Y luego había platos más grandes. Y luego había soperas. Y luego había todo. Es decir, había una enorme variedad. Es como si ustedes fueran a su cocina y tienen pues las típicas cocinas de las personas que nos gusta hacer comer, que tienen un pequeño recipiente para hacer tal cosa, un poco especializado, otro para hacer tal otra. En fin, te tienes el grado de sofisticación. Con muchísima cerámica importada. Cerámica importada de Al-Ándalus casi siempre, del reino nazarí, con producciones que no eran baratas. No digamos que eran imposibles de conseguir, pero no eran baratas, eran productos de cierto prestigio, lo que llamamos azules cobalto, verdes nazaríes, loza dorada. Esos productos son habituales en este lugar. El azul cobalto, la loza dorada, el centro de producción normalmente se considera, uno de ellos por lo menos en Málaga, y algunos compañeros, por ejemplo, que han excavado con nosotros aquí, que vienen de Málaga, siempre me dicen lo mismo. Se encontraban más loza dorada y más cerámica malagueña en Ceuta que en Málaga. Aquí es más abundante. Digo para que se haga usted una idea. Y luego con otros elementos que también son muy extraños. Son una serie de decoraciones en las paredes. Son estas que se han reflejado aquí. Son unos zócalos pintados, que son los que hemos intentado reproducir en el taller que hemos tenido antes. Que son una decoración bastante singular. Quiero decir, en Ceuta son muy habituales, pero fuera de Ceuta estoy hablando de decoraciones mariníes o nazaríes, ¿no? De última época, no almohadas que ya por ejemplo hay en Sevilla y en otros lugares, o en Algeciras, en Jerez, en muchos sitios. En este tipo no hay en muchos sitios. Las referencias, o sea, los paralelos de las cerámicas de los estucos que encontramos en Huerta Rufino y en buena parte de la ciudad son la Alhambra de Granada, los salones privados del sultán, normalmente. Son el cuarto real de Santo Domingo, en Granada, un palacio. Son las chelas
Rabat. Quiero decir, son espacios áulicos. Yo no estoy diciendo que estos sean palacios, ni muchísimo menos, no pueden ser. Lo que le estoy diciendo es, por ponerle un ejemplo, es como si ustedes tienen una vivienda, pues, digamos normal, con 80, 90 metros, ¿de acuerdo? La que más o menos tenemos todos, pero ustedes tuvieran la misma decoración que tiene la reina de Inglaterra, que el Palacio de Buckingham. ¿De acuerdo? O sea, los mismos platos los que come la reina, están comiendo ustedes. En su casa de 80 metros cuadrados, en su casa normal, el mismo tipo de autores que tiene colgados los cuadros que decoran sus salones, ustedes tienen del mismo autor, pero uno más pequeñito, porque su casa no les cabe tan grande. Quiero decir, es un poco eso indicaría que tienen ustedes un nivel de riqueza bastante importante. Las familias que viven en Puerto Rufino no son familias pobres, no son familias normales, son familias con una posición económica importante. Bueno, ¿cómo surge un barrio en 1350, casi 1300, casi de la nada, en un sitio donde antes no había? Tenemos referencia que había un cementerio cerca de aquí, donde está el edificio Florencia, había un cementerio, pero no tenemos ni idea de construcción. ¿Cómo surge esto aquí? ¿Por qué? Creemos que está relacionado con toda la conquista del Valle del Guadalquivir por parte de los cristianos. En ese momento, una gran parte de la población musulmana que vive en Sevilla, que vive en Córdoba, que vive en Jerez, grandes metrópolis, grandes urbes de Andalucía, deciden permanecer viviendo en sus casas y vivir bajo gobierno cristiano. No hay problema. Pero hay una parte importante que decide marcharse. Y además esto está favorecido por los propios monarcas castellanos, que ponen barcos gratis y salvoconductos, e incluso dinero a ellos. O sea, facilita que... Y el lugar de referencia al que se van a esta familia, el más cercano, el más lógico, el más próximo, es el norte de África. Y dentro del norte de África, en ese momento, Ceuta es la gran ciudad. Ceuta es una ciudad muy importante. Con lo cual, si usted vive en Sevilla y en unas determinadas condiciones, está acostumbrado a vivir en un ambiente urbano, con unas determinadas formas de vida y tal, tú no te vas a una casa rural en un pueblo, intentas irte a una urbe, a una ciudad, algo que refleje. Y en ese caso, Ceuta es la referencia de alguna manera. Con lo cual pensamos que buena parte de esa familia acabaron viniendo de Ceuta y provocaron este proceso de ocupación, de ampliación de la ciudad, de ocupación de nuevos espacios, que uno de ellos posiblemente tendría que ver con esta barriada, con esta nueva barriada que surge. Otra de las preguntas habituales, ¿lo que se conserva es lo que veo? No. En toda esta zona ha habido restos desde aquí hasta, ya les digo, hasta el edificio policial, hasta la calle Real, y hacia arriba también. Aquí lo que conservamos es una muestra, una parte de lo que existió, ni mucho menos la totalidad. Así que, si tienen alguna pregunta en el momento, algo que no me haya explicado bien, o algo que no me haya hecho, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver el yacimiento. A mí me gusta mucho cómo está musealizado.